Muchas veces nosotros llegamos a la conclusión y decimos, las plantas medicinales funcionan, pero es algo que se demora, es algo que vemos el efecto a largo plazo, pero realmente funcionan y a corto plazo. El problema está en la utilización, en cómo nosotros manejamos las plantas medicinales. A veces vemos una simple hoja, pero dentro de esa hoja están ocurriendo un montón de reacciones y cuando la consumimos, esas mismas reacciones ocurren en nuestro organismo. Algo que debemos tener en cuenta si queremos utilizar plantas medicinales con nuestros pacientes. Y es importante porque hoy en día vemos que ya las personas van al consultorio médico y le dicen, Doc, yo quiero seguir el tratamiento de usted, pero quiero que también me recomiendes una segunda opción. Algo natural. Y muchas veces no sabemos qué contestarle, porque desconocemos un poco del tema de las plantas medicinales. Pero algo que debemos tener en cuenta, si queremos ver efectos positivos y grandes en una persona con la utilización de las plantas medicinales, es la calidad de la planta medicinal. ¿Por qué la calidad? Dentro de esa planta ocurre una ruta que se llama ruta del ácido chiquímico, es una vía metabólica que la planta utiliza para sintetizar compuestos o producir metabolitos secundarios. ¿Qué son metabolitos secundarios? Son los compuestos activos principales o los compuestos medicinales de una planta. Pero si el pH de la tierra donde se cultivó esa planta medicinal era uno muy ácido, la ruta del ácido chiquímico donde se forman los compuestos activos se va a ver afectada. Probablemente esa planta no va a tener una buena cantidad, por ejemplo, de alcaloides, de flavonoides o terpenos, que son grupos de compuestos activos. La calidad de la tierra, si es una tierra que no está bien nutrida. Un ejemplo, sembramos en Costa Rica flor de Jamaica. Perfecto. Y sembramos flor de Jamaica en la Florida. Probablemente la calidad de la tierra en la Florida es una sin nutrientes. Pues probablemente esa flor que se cultivó en la Florida no va a tener tantos alcaloides, tantos flavonoides, ¿verdad? Como un ejemplo. Por eso es sumamente importante tener en cuenta la calidad de la planta y conocer la procedencia y pasa en la medicina. Por ejemplo, el médico sabe de dónde viene el medicamento, sabe de dónde viene el tratamiento. Pues lo mismo nosotros tenemos que saber de las plantas medicinales, de dónde viene. Porque yo puedo tener en mi consultorio un diente de león, pero si el manejo que se utilizó para procesar esa planta no fue el indicado, probablemente ese diente de león no va a funcionar en el paciente. Por eso es sumamente importante también la calidad del agua. La calidad del agua. Cuando una planta medicinal es abonada con un agua muy ácida, un agua muy contaminada, la ruta del ácido chiquímico se verá afectada, por lo cual la producción de metabolitos secundarios en las plantas se van a ver afectados. Por eso es sumamente importante tener en cuenta eso. También tenemos la dosificación, es algo que se falla mucho. Una mala dosificación nos puede llevar a no obtener el beneficio deseado de la planta o todo lo contrario, puede provocar alguna reacción adversa en el paciente. No porque sea natural significa que vaya a ser seguro. Una planta medicinal mal utilizada también puede ser peligrosa, al igual que un medicamento. Porque las plantas son poderosas. Por ejemplo, a un hipertenso le damos 5 gramos de ginkgo biloba con 5 gramos de romero. Probablemente le vamos a elevar esos niveles de presión arterial. ¿Ve? Por eso es bien importante la dosificación de las plantas medicinales. Una buena dosificación es, por ejemplo, si tenemos plantas medicinales en trozos, no pulverizadas, en trozos, a ver el puntito aquí. Vamos a utilizar de 5 a 7 gramos de la hierba. Eso es una medida estándar que se recomienda en la fitoterapia. Y cuando es en polvo, vamos a utilizar de 2.5 a 3 gramos de la planta cuando es pulverizada. Y si no queremos pesarla, es muy sencillo. En una cucharada sopera, más o menos tenemos de 5 a 7 gramos. Y en una cucharadita, para utilizarla en polvo, ahí tenemos los 2.5 o los 3 gramos de la planta medicinal. Es bien importante también la cantidad de tazas que van a tomar al día, que ese paciente va a tomar al día. De una misma planta medicinal o de una misma mezcla de hierba, nunca se debe tomar más de 3 tazas al día. Es la recomendación que se da en la fitoterapia por seguridad.
Pero en general se pueden tomar hasta 6 tazas de bebidas medicinales durante el día, siempre y cuando las 5 tazas no estén compuestas de plantas que tengan beneficios similares. Por ejemplo, no vamos a tomar 5 tazas de plantas que actúen como diurético, ¿verdad? Porque pues sabemos que va a haber un exceso, es como todo. Todo en exceso nos puede provocar alguna reacción adversa. Sin embargo, todo controlado, vamos a ver efectos positivos. Combinaciones de plantas medicinales. Y esto es bien interesante. No todas las plantas medicinales son compatibles. Muchas veces vamos al patio y cogemos 4 hierbas o le decimos al paciente, mira, pues si quieres utiliza diente de león con ginkgo biloba o con centella asiática. No todas las plantas medicinales son compatibles. Hay una ciencia, ¿verdad? Y es dejarnos llevar por la regla de la fitoterapia, en donde cuando vamos a combinar plantas, vamos a utilizar la planta principal. Y esta es la que tiene el efecto terapéutico, ¿verdad?, más relevante. En este caso, queremos desintoxicar el cuerpo del ser humano, o el cuerpo de una persona, o el hígado. Aquí, pues, una de las plantas más poderosas para esto es el diente de león por la inulina, un compuesto activo, rico en antioxidantes, ¿verdad?, además de que es hepatoprotectora. La segunda mezcla que debemos utilizar o planta siempre tiene que ser una planta catalizadora. La planta catalizadora es la que tiene es la que va como a mejorar la acción de la planta principal, ¿verdad? En este caso utilizamos la cúrcuma, la curcumina, además de que ayuda a mejorar la absorción y la biodisponibilidad de los compuestos del diente de león. Luego vamos a utilizar la planta potenciadora. Esta también aumenta el efecto de la planta principal. Y por último, tenemos una planta neutralizadora. Por ejemplo, si estamos utilizando plantas que son diuréticas o plantas que promueven mucho la disminución de los niveles de presión arterial, pues es importante que utilicemos una plantita que nos ayude, o que tenga teína en este caso, que aquí es el té negro, que va a evitar entonces que el diente de león o que el tomillo nos disminuya los niveles de presión arterial. Y de esta manera hacemos una combinación de plantas que una me potencia el efecto de la otra mejora la absorción de la planta principal y la otra me va a reducir los efectos secundarios que puedan haber en alguna de estas plantas. Y por ejemplo, uno de los beneficios que tiene el tomillo, pues obviamente de los compuestos activos, es el timol. No simplemente nos va a ayudar a desintoxicar el organismo, eso es lo interesante de las plantas medicinales, que nos tomamos una planta para una cosa, pero sin embargo la planta te beneficia para muchísimas otras cosas más. Y la cantidad de efectos secundarios es mínima. Siempre en las plantas medicinales, igual, hay efectos secundarios, pero es mucho más mínimo. Y cuando queremos utilizar plantas medicinales en nuestros pacientes, es sumamente importante que también nosotros les recomendemos una buena alimentación, una buena ingesta de vegetales, un buen consumo de agua, actividad física, porque dentro de la ciencia no hay nada milagroso. No existe un remedio chino milagroso. Por ejemplo, las plantas medicinales me van a beneficiar. Yo me tomé una buena taza, por ejemplo, de esta mezcla, que es una mezcla detox, pero llego a mi casa y me consumo un alimento chatarra. O por ejemplo, vámonos ahora a la otra medicina. Sufro de diabetes, me tomé el medicamento y me comí una dona. O me tomé una gaseosa. No estoy haciendo nada. Voy a estar toda la vida manejando un síntoma, pero nunca estoy yendo a la raíz del problema. Y muchas veces tenemos que ir a la raíz del problema, ¿verdad? Descubrir por qué está ocurriendo eso. Y ya entendiendo eso, pues mira, vamos a ver efectos positivos más rápido en los pacientes. Por ejemplo, esto fue una paciente de 52 años, tenía el colesterol en 300 y estuvo casi 2 años tomando medicamentos. Sus niveles de colesterol no disminuían, estaban muy elevados. Yo le di 3 recomendaciones bien básicas. Le dije, te vas a tomar la mezcla de hierbas que mencioné, vas a aumentar la ingesta de vegetales, vas a consumir más agua y vas a hacer actividad física.
En un periodo de más o menos 3 meses y medio, sus niveles de colesterol de 300 bajaron a 180. Cuando ella llevaba como 2 años utilizando un tratamiento y no veía un efecto positivo. Probablemente el medicamento sí estaba haciendo su efecto, pero a esta persona no se le cambió la alimentación, no se le mandó a hacer actividad física. Por eso es sumamente importante complementar. No es solo yo recetar un medicamento o un tratamiento. Es dar otras herramientas, porque el cuerpo del ser humano es como una cadena, son eslabones. Uno me lleva a otro problema, el otro problema me lleva al otro problema. Y algo bien importante, si ustedes quieren recomendarle a sus pacientes tratamientos naturales como algo complementario, también vamos a recomendarle una buena alimentación, vamos a recomendarle la actividad física y de esa manera vamos a ver efectos positivos. Porque si no lo hacemos, es bien difícil que veamos efectos positivos duraderos, porque probablemente vamos a ver un efecto, claro, en 1 día, 2 días, 3 días, pero es que yo no quiero un efecto para 3 días, yo quiero un efecto duradero. Y con la medicina natural nosotros podemos lograr la sanación. Sanación no significa erradicar una enfermedad con una varita mágica. Sanación significa también brindarle alivio y calidad de vida a una persona. Y esto lo podemos lograr con las plantas medicinales. Y las plantas medicinales no es simplemente la cúrcuma o el jengibre, son todos los alimentos. Los vegetales, las plantas medicinales son vegetales. Y créanme que vamos a lograr efectos positivos en un paciente, pero es sumamente importante que hoy en día la clase médica también comience a entender un poco más el tema de las plantas medicinales, como mencioné al principio, porque los pacientes hoy en día le dicen, doc, me quiero tomar esto, o doctora, estoy consumiendo esta capsulita que me recomendaron vegetal, pero es segura, no tiene alguna interacción con medicamentos, porque las plantas medicinales pueden interactuar también con medicamentos. Por ejemplo, la ashwagandha, que está muy de moda, es excelente, uno de los adaptógenos naturales más poderosos que existen. Una persona con hipotiroidismo sí la puede consumir, pero una persona con hipertiroidismo no la puede consumir. ¿Va? Va a afectar la absorción del medicamento. Por lo cual también es bien importante entender los efectos secundarios, las interacciones con medicamentos. El mundo de las plantas es bien interesante. No es simplemente una hojita y decir, bueno, es un vegetal, eso no funciona, o eso es poco a poco. No, dentro de esa hojita hay compuestos activos. Están ocurriendo reacciones químicas. Y cuando esto entra en nuestro interior, interactúa con nuestros órganos, con nuestros tejidos, con nuestras células. Ocurren reacciones químicas. Es algo muy poderoso, algo muy bonito. Entonces, definitivamente las plantas medicinales sí funcionan. Vamos a quitarnos esa idea de que no funciona o es a largo plazo. No, es que la estamos utilizando de una forma incorrecta. Nada, hasta aquí mi presentación, era cortita y espero que les haya sido de mucho interés. Ese es mi Instagram, por si me quieren seguir. En Instagram montamos muchos remedios naturales, bien interesante. Y en enero vamos a estar ofreciendo un taller para médicos en medicina natural. Y nada, en PubMed encontramos cientos y cientos y cientos de investigaciones científicas que validan la utilización de las plantas medicinales si funciona.